En fin, Violeta, si te parece, vamos entrando ya con las queridas periodistas, con Luisa Cantú, Jessica Cermeño, Daniela Pastrana, que ya se encuentran aquí. Perdón, compañeras, las hicimos esperar 10 minutitos, pero ya estamos acá contentas y contentos de tenerles. Bienvenidas, buenos días. Hola, buenos días. Buen día, igualmente, gracias. ¿Cómo están? Buenos días. Muy buenos días, Jessy, Dani, Luisa, ¿cómo están? ¿Listas? Listas, pues arranquémonos. Mi querida Daniela Pastrana, pues pues vaya que si hay noticias, estaba viendo ayer el peloteo que se traían ahí las compañeras de todos los temas y bueno, de veras que están pasando tantas cosas que tenemos que descartar quién sabe cuántos temas, pero bueno, de los que quedaron y uno que pues ayer se convirtió tendencia también ya no solo el fallo de la Suprema Corte de Justicia con respecto de pues quitarle los atributos que tenía la Secretaría de la Defensa Nacional para conducir la operación y administración de la Guardia Nacional y para designar al comandante de la Guardia Nacional, pues se volvió tendencia la respuesta del presidente y bueno, en los medios de comunicación, particularmente los corporativos, pues había toda una suerte de comentarios. Hoy le hicieron ese planteamiento al presidente en la conferencia, este periodista Hans Salazar le hizo el comentario sobre ese sentido. Así que, pues hay de todo, luces y sombras. Ayer lo abordamos con el maxi abogado David Peña, que también nos dio su razonamiento jurídico, no político, sobre el fallo de la Suprema Corte y la respuesta del presidente. ¿Qué decir? ¿Cuál es tu valoración, Daniela? Ay, pues me dejaron la más difícil, ¿no? Y empezar primero. Y ya estaba yo todavía muy enganchada ahorita con los comentarios que leía de la entrevista con Adriana, lo de Notimex, porque efectivamente hay un montón de temas. Yo decía, ay, hubiéramos metido lo del cártel inmobiliario de la Benito Juárez, que a mí me toca siempre directamente, que también ha sido esta semana. Y esto de Notimex, que uno puede cuestionar muchas cosas del sindicato, lo que sea, pero quienes hemos vivido las agresiones de San Juana, sabemos que no hay nada de mentira en lo que se dice sobre San Juana, independientemente de lo que ella diga. Entonces estaba enganchada con los comentarios y de pronto hoy la Guardia Nacional y haz memoria y acuérdate de lo que tenías, pero por eso ya hice mis acordeones No, para no olvidarme nunca de las cosas importantes de los temas que acordamos, ¿no? Mira, esto de la Corte tiene y de la Guardia Nacional tiene, desde mi punto de vista, dos elementos que analizar. Uno son las decisiones de la Corte, o sea, unas decisiones de los jueces, que es un tema que el presidente ha tenido como atorado todo la administración, que es esta idea de lo que dicen los abogados, ¿no? Hay una verdad y una verdad jurídica. Y entonces a veces los abogados se meten en su mundo de discusiones jurídicas, donde pues sí, David puede decir, es impecable la discusión de unos y otros en lo técnico jurídico, pero al final, ¿quién gana con esa decisión? Que es una cosa que pues cuando uno escucha, no, pues fue derrota para el gobierno, no fue derrota para el gobierno, en realidad perdemos todos. Ya al final, los muertos, la impunidad, las desapariciones, la violencia, nos sigue cruzando a toda la sociedad, los feminicidios, o sea, que no se resuelva o que no podamos avanzar en los temas de la disminución de la violencia, que sí se ha avanzado o por lo menos se ha detenido, ese es un tema que tendría que ir desde mi punto de vista para los magistrados, que eso me indica a mí, o sea, que su discusión sea tan aséptica y tan técnica, me indica a mí que están los ministros muy lejos de la vida de la sociedad, todos, o sea, están en discusiones aristotélicas cuando a la vuelta de la esquina tenemos muertes, desaparecidos, feminicidios y una serie de cosas de un país en enorme consideración que tendría que ser considerado pues
por el poder que permite equilibrar a los otros poderes, que son el ejecutivo y el legislativo, ¿no? Que tendría que todo eso ser considerado y puesto en la balanza para definir que se resuelve más allá de si lo técnico es o no correcto, si es o no constitucional, si hay que modificar cuál ley y todo eso. Eso es una cosa que ha defendido el presidente 4 años y creo que yo estoy de acuerdo con él. O sea, quedarnos en discusiones jurídicas en un contexto como el que tenemos en nuestras sociedades, eh, pues sí hace que la Corte Interamericana resuelva 20 años después o 30 años después, que hay que abrir no sé qué cosas de la guerra sucia cuando ya estamos en otra guerra metidas, ¿no? O sea, a eso nos llevan esas discusiones y al final creo que lo importante tendría que ser una discusión muy abierta en la que participemos, sí, o sea, sí los abogados, sí los medios de comunicación, quienes tienen que resolverlo para ver cómo frenamos esta tremenda violencia que pues ya todos hemos padecido muchísimos años. Eso por un lado. En cuanto al tema del ejército, que ya lo hemos platicado aquí, yo creo que siempre estamos, a ver, creo que ya, incluso ya lo he dicho acá, el ejército y cualquier institución que tenga armas para mí son, o sea, no solo son instituciones verticales, que son verticales, que están hechos para combatir y no para construir paz, o sea, para eso se generan, se crean, y eso es una cosa que siempre tenemos que tener como elemento de riesgo, ¿no? Como elemento de análisis y nunca perder de vista que para eso, o sea, que su estructura es vertical, es patriarcal y que está hecho para ir a un combate. Y que si queremos construir otra cosa que no sea combates, pues entonces tenemos que pensar en otras herramientas, quizá más educativas que plenamente el combate. Ahora, mientras estás en esa transición, ¿qué es lo que tienes? Ayer escuchaba a Temoris hacer toda una disección de todo lo que ha sido hecho mal el ejército, y yo decía, bueno, pues sí, pero también la Policía Federal y también las policías estatales y también las policías municipales. Y el tema para mí, y eso lo he insistido una y otra vez, es quién manda, quién da las órdenes, cómo se dan las órdenes a estos cuerpos. Porque lo que sí no ha tenido este ejército, porque también podríamos decir cosas que ha hecho bien, ha construido hospitales que dejó hechos a la mitad el gobierno de Felipe Calderón y ha repartido vacunas, o sea, ese mismo ejército que tiene esas dos funciones en función de a qué lo mandan a hacer. El tema, y ahí nada más quiero cerrar con un dato que a mí me pareció, bueno, de escándalo y que pasó desapercibido dentro de todas estas super noticias, que es la desclasificación de los archivos de Estados Unidos, en donde pues nada más el último de los 4 presidentes que trabajó para la CIA, pues fue el expresidente López Portillo. Y entonces vemos los 4 presidentes que trabajaban para la CIA, que eran Díaz Ordaz, Echeverría, López Portillo y Miguel López Mateos, ¿no? Y entonces dices, bueno, ¿quiénes mandaron en esa relación que hacía Temoris? No, pues el ejército del 68. ¿Quiénes los mandaban? Gente que, o sea, presidentes que trabajaban para la CIA. Y ahí coincido muchísimo más con el análisis que ha hecho Manuel Hernández Borgoya, en el sentido de que eso no podemos tampoco nunca dejarlo de ver. El contexto en el que estamos. A mí hay amigos que me han dicho, no, ya desapareció eso, la Guerra Fría terminó en 1989, olvídate de eso. Pero cuando ves lo que ha pasado en este siglo, en Bolivia, en Honduras, en Ecuador, que aquí tenemos a quien protegió al ex canciller de Ecuador, que protegió a Julian Assange, lo tenemos exiliado acá. Cuando veo cómo fue el ataque interno, externo y por todos los frentes al proyecto chavista en Venezuela, pues yo digo, no, o sea, Estados Unidos tiene sus intereses y funciona así. Y orquesta estas cosas, y aquí tenemos no solo ahorita la guerra, el tema del fentanilo, el tema del litio y todo eso, eso funciona. Entonces, yo en el tema del ejército,
sí creo que siempre tenemos que tener ese cuidado de decir, bueno, el ejército y cualquier otra institución que tiene armas hay que verla siempre con pinzas y no darle todo el poder, porque siempre está así. Pero por otra parte, en esta macrocriminalidad global, porque el tema de la violencia no solo es de México, es general, no podemos dejar de lado de ver a quién le conviene que pues las intentos o propuestas o lo que sea de cambiar la lógica que hemos tenido en los últimos años de seguridad o que habíamos tenido, pues a quién le conviene que así queden las cosas, ¿no? Y ya, con eso me quedo, porque sí son muchos temas. Muchas gracias, querida Dani. Jessy, ¿cuál es tu valoración de esto y también de que ahorita decía Dani sobre la evaluación que hace incluso del ejército que se hizo ayer? A mí también me pareció muy interesante este análisis que hacía Temoris, ¿no? De que mágicamente, dice, están mal quienes piensan que mágicamente el ejército cambió una vez que entra López Obrador, y decía, serían incluso ingenuos. ¿Cuál es tu valoración de esto, tejiéndolo con la decisión que tomó la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Y esto que decía el presidente de que pues espera él con todo el corazón que el próximo periodo del próximo Congreso que sea votado en 2024 pues tenga la mayoría para poder reformar lo que sea necesario y que esto pueda ser una realidad, lo que se está planteando. Jessy, ¿cuál es tu valoración de esto? Es que en realidad ese es el camino. Digamos que según las leyes mexicanas hasta este momento, si tú quieres cambiar una parte de la Constitución, establece muy claro que tienen que ser 2/3 partes del Congreso, que se tiene que hacer de cierta manera, precisamente por una serie de cosas para blindar que cualquiera cambie la Constitución mexicana. Ahora hay que decirlo, si el presidente López Obrador hubiera dicho, cuando llegue al poder voy a darle al ejército, a la Guardia Nacional, a pesar de que dice que se establece que era un mando civil, pues desde ese momento le hubieran dicho, señor presidente, no se puede porque la Constitución lo establece diferente. Esa es la verdad. Y él podrá decir muchas razones por las que decidió otorgarle al ejército todo el poder que tiene en este momento, pero digamos que para que eso se convierta en ley, y lo ha hecho en varias situaciones, en su caso no ha podido obtener los votos para hacer los cambios constitucionales que él quisiera, ¿no? No solamente en cuestiones de seguridad pública, lo sabemos, pues lo que planteó el día de ayer es el camino, es que exista una mayoría con la que se pueda cambiar esto de la Constitución, y no puedo más que decir que estoy de acuerdo con lo que presentaba Temoris, y les voy a decir por qué. Esta semana estuve en Guerrero, estuve varios días ahí en la sierra, precisamente, en la Costa Grande, en Petatlán, para arriba. Fui a hacer una historia para Univisión que va a salir el domingo, todavía no sale, a ver si no me regañan, porque les voy a contar. Pero sobre el operativo que ocurrió en La Morena, que estaban buscando a El Fresa y a su hermano, que son los líderes de la familia michoacana, que encontraron una gran cabaña, decían que ahí los estaban buscando, entonces fuimos a hacer la historia. Y obviamente es una historia muy complicada por todo lo que refleja que supuestamente una comunidad estaba protegiendo a estos líderes criminales, que llega a la Fiscalía de Guerrero, apoyada por Guardia Nacional y Ejército, pero lo que sí pudimos comprobar, y eso es como está actuando el Ejército ahorita, no en tiempos de López Portillo, no en tiempos de la Guerra Fría, en este momento, si llega una comunidad buscando gente, lo que hace el Ejército es tapar, y la Guardia Nacional, tapar todos sus números en las camionetas para que tú no sepas quién está llegando, ¿no? Lo que dicen es que prácticamente cuando estaban amenazando con una de las armas de alto calibre que traían los fiscales, porque hay que decirlo, los elementos de la Fiscalía de Guerrero, amenazando a un niño de 13 años para que la mamá les diera la contraseña de su celular, para que vieran qué video habían sacado de cómo estaban saqueando una tienda ahí en La Morena. Esto pasó el 2 de marzo, no se los estoy contando de hace mucho tiempo. Lo que hacían los militares era voltearse para no enterarse de lo que estaban haciendo los elementos de la Fiscalía. Eso es lo que está pasando en campo, en la realidad, en este tiempo, en Guerrero, donde está gobernando Morena, eh, con estos cambios, donde prácticamente lo que nos dijo, y en la entrevista nos dijo el secretario de gobierno de Guerrero, que ellos lo que estaban haciendo era tratar de llevar presencia a esas zonas
de la sierra, pero la gente lo que hace es correr cuando los ve, por razones, y a mí me parece razones justificadas, porque esto lo pudimos comprobar nosotros. Lo que yo no pude comprobar, eso también se los cuento, lo que dicen es que llegaron los elementos de la fiscalía, ¿no? Resguardados por Guardia Nacional y Ejército, con uno de los sicarios que son del otro grupo, que no son de la familia michoacana. Yo en los últimos 3 meses ya me he encontrado con 2 acusaciones así, que cuando hacen un operativo supuestamente, ahí en Guerrero, que supuestamente llegan los elementos de la fiscalía acompañados, guiados por algún representante del otro grupo delictivo. O sea, así de compleja es la realidad y así de difícil es cuando la gente dice, pero ¿por qué el ejército? Y fíjense, lo separan, la propia gente de ahí, de la Morena, separa la presencia del ejército y de la guardia con lo que está haciendo la fiscalía. ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué si están viendo que están amenazando a mi hijo de 13 años para que yo les dé la contra? Lo que les preocupaba era que no saliera ningún video en redes sociales, que no se distribuyera vía WhatsApp, y lo que hicieron fue quitar, inmediatamente cortar la señal de internet de la comunidad. Solamente una casa tiene ahí, digamos, el contacto, y después no querían que se quedara la gente con ningún video. Y eso es lo que están haciendo. Y eso es un ejemplo que yo he podido confirmar, que estuve ahí días investigando, pero en realidad que la gente no lo puede saber. Y por eso es tan importante que haya controles al ejército. Por eso es tan importante cuando el presidente López Obrador le preguntan ayer de los casos de esta información que se da a conocer del secretario de la Defensa y de los viajes con su esposa, con sus hijos, en fin, al extranjero, y que el presidente López Obrador diga cuál es el problema. Manda un mensaje de impunidad a todo el ejército y toda la Guardia Nacional que está enfrentándose con eso. Ahora, yo también he investigado y lo he dicho y lo vuelvo a decir. Hay mucha presencia, por ejemplo, en Acapulco, de la Guardia Nacional, que eso hace que la gente esté tranquila, porque efectivamente la confianza de la gente está con el ejército, porque ellos saben que si están estos rondines de la Guardia Nacional en un lugar tan complicado como es Acapulco, Guerrero, con sus ya no sé cuántos grupos delictivos, no se acercan los que los están extorsionando, ¿no? Eso también me lo han dicho, pero sí tengo que, no puedo dejar de estar de acuerdo con esta idea de que se tienen que hacer cosas para que se tienen que hacer los procesos conforme está la ley para después no evitar abusos, que yo los estoy viendo ya, y no estoy hablando de los casos de Nuevo Laredo, estoy hablando de cosas que en realidad no han salido a la luz pública, que no sabemos cómo funciona, cómo está actuando las Fuerzas Armadas en los lugares hacia donde van, pero que existen, ¿no? Y por supuesto, el otro lado de la moneda es que hay algunas comunidades que protegen estos grupos delictivos, pero les cuento toda esta historia que es compleja, que pude confirmar esta semana, para decir que yo estoy de acuerdo con que se hagan los controles de acuerdo a como tiene que ser, y que tiene que ser una mayoría en el Congreso, pues, y que se cambie la Constitución, porque si no vamos a seguir con este impasse, ¿no? Donde en realidad la Guardia Nacional, y lo sabemos, la Guardia Nacional de principio tenía que ser un ente civil, y así se había establecido, y que entonces que sea por la decisión presidencial, que ahora es militar, pues eso ocasiona una serie de cosas. Termino un último comentario nada más sobre el ejército. Hay mucha preocupación en lugares como Guerrero. Yo sé que Guerrero, por la historia que tiene, por los movimientos guerrilleros, hay una sensibilidad especial sobre estos temas, ¿no? Pero en el caso de Guerrero, que haya una fiscal, la fiscal del Estado es una teniente del ejército también, puesta por los militares. Y lo que me dijeron muchos defensores de derechos humanos es que eso está cambiando muchísimo la manera en la que se detiene en lugares como la Sierra, la Costa Chica, la Costa Grande, los lugares alejados. Eso es lo que ya estamos viendo. Por eso no puedo decir que estoy de acuerdo, no puedo más que decir más bien que estoy de acuerdo con el presidente de la República cuando dice, bueno, vamos a buscar esa mayoría para cambiar las cosas. Porque si no, le estás dando una carta de impunidad al ejército que ya se está viendo en cosas muy pequeñas, como por ejemplo quitar sus números en las camionetas para que a la hora de que tú digas, violentaron mis derechos humanos, no sepas ni quién fue. Ya, pues gracias, mi querida Jessica Cermeño. Luisa Cantú, todo un tema. Yo ni quiero ya hacer un comentario porque es un mundo, además es un tema que llevo muchos años siguiendo sobre Fuerzas Armadas. Pero ¿cuál es tu valoración de todo este debate que se está abriendo, que me parece a mí
interesante y que si algo tengo claro es que no podemos agarrarlo todo a rajatabla, o es blanco o es negro, y que tenemos un país lleno de matices y que en unos lugares uno puede ver cómo el ejército o la Guardia Nacional es básicamente salvar la vida o la gloria, y en otros es una verdadera pesadilla tenerlos ahí. Finalmente, el punto central es quién regula las Fuerzas Armadas, y que sigue siendo, me parece, punto central. ¿Cuál es tu valoración, mi querida Luisa? Pues ya con estas 19 capas de dificultad que pusieron todas las intervenciones anteriores, pues yo quisiera regresar, digo, porque honestamente podría sumar poco al análisis sobre seguridad per se, a lo que ya han dicho, obviamente, todas ustedes y todos ustedes que son expertas y expertos en el tema. Yo quisiera más bien regresar entonces a lo que planteaba Dani al principio sobre para qué sirve la Corte, porque creo que justo en la discusión se nos perdió ahí, o bueno, más bien retomamos justo ese punto. La oposición celebró este fallo como si la Suprema Corte fuera un contrapeso al poder, ¿no? Y yo creo que esa lectura es errónea, porque justo la Suprema Corte fue muy enfática en las 2 sesiones seguidas que hubo al respecto, en que no estaban analizando el fondo del asunto, o sea, que no les tocaba a las ministras y a los ministros, y digo, creo que ahí lo que dice Daniel es muy interesante de que, pues digo, si les tocara, estaría muy complicado porque evidentemente con su pues sí, con el privilegio, digamos, de lo que implica su puesto y todos los beneficios que trae, viven muy lejos de lo que vive la población, de lo que acaba, por ejemplo, de describir Jessica, ¿no? Por ese lado, creo que hasta está bien que no puedan decidir de fondo, ¿no? A mí me pareció que hubo 2 ministros que además creo que son como ideológicamente opuestos, que expresaron muy bien qué pasa en la Corte, ¿no? Por ejemplo, el ministro Pardo, Pardo Rebolledo, quien sabemos es, digamos, abiertamente hacia un lado más conservador, abiertamente de derecha, diría yo, dijo, yo de hecho estoy a favor de la militarización, ¿no? No con esas palabras, pero dijo, a mí me parece bien que haya disciplina militar, digo, para sorpresa de nadie, ¿no? Pero la Constitución dice lo contrario, dice que la Guardia Nacional, como decía ahora Jessica, y textualmente, debe ser civil, y lo dice en 2 momentos. Las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, deben ser de carácter civil, y en otro párrafo dice, la ley determinará la estructura orgánica y la dirección de la Guardia Nacional, que estará adscrita a la Secretaría del Ramo de Seguridad Pública, que es quien lleva la estrategia, ¿no? Entonces, Pardo, en fondo, estaría de acuerdo, digamos, con la militarización, pero lo que le toca a él como ministro de la Corte no es la estrategia de seguridad, perdón, es justo la letra de la Constitución. Entonces dijo, la letra de la Constitución dice, debe permanecer abajo de la Secretaría de Seguridad Pública. Y por el lado contrario, curiosísimamente, y a mí de verdad que sigo con un conflicto existencial de quién soy desde que estuve de acuerdo con Pardo y no con Saldívar, Saldívar decía lo contrario, ¿no? Saldívar decía, a ver, yo estoy en contra de la militarización, no creo que esa sea la vía para nada, pero no hay ninguna contradicción a la Constitución, porque la estrategia de seguridad pública la sigue llevando la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se pasa administrativamente y operativamente, digamos, no, o sea, no es toda la Guardia Nacional, sino la operación y administración que le va a dar orden, así lo argumentaba él, pues, sin que se desnaturalice que su función es ser policía, ¿no? Que a mí me parece un poco con calzador, pero bueno, también tiene un punto. E incluso apeló a las instituciones internacionales, a la Corte Interamericana, diciendo cuándo es un cuerpo de seguridad militar y cuándo no, cuando se desnaturaliza o no su función, ¿no? Entonces Saldívar decía, no se desnaturaliza, digamos, y aquí, perdón, justo decíamos que todo lo jurídico está horrible, espero también no estar siendo repetitiva con David Peña, pero pues sí, ¿no? Él decía, en realidad siguen fungiendo como policía, solo administrativamente pasan a este orden, entonces a mi criterio no es anticonstitucional. Y la discusión fue muy interesante justo por eso, porque entonces, pues a mí me pasa, por ejemplo, que normalmente estoy de acuerdo con Saldívar en el fondo, y esta vez él argumentó en contra de su fondo por cumplir con la forma que considera, ¿no? Que al final, dijo, fue minoría y perdió. Y lo mismo le pasó a Pardo, votó en contra de su fondo, de su criterio personal, por respetar la forma. Y creo que a veces
muchas veces este sexenio nos ha pasado eso, como creer que la Corte está para corregirle la plana al resto de los poderes. Y en realidad no. La Corte está para ser la última palabra, digamos, de interpretación de la Constitución. A mí, pensándola bien, y justo ahorita que lo planteaba Dani, lo pensé, pues qué bueno que no interpreten de fondo, porque con los perfiles que hay, la verdad es que podrían haber revertido muchas cosas que si la letra, ¿no? Como en cosas, por ejemplo, de soberanía y demás, no amparara, pues igual y ya muchas de las, digamos, acciones de la administración actual se hubieran echado para atrás. Entonces, eso me parece interesante porque justo si lo comparamos con otros poderes, por ejemplo, el Tribunal Electoral, ¿no? Ahora que permitió la extensión de mandato de Mario y de Citlali, yo leí un montón de análisis diciendo, no, es que el tribunal debe evitar que los líderes de partidos se vuelvan tiránicos y se mantengan ahí todas las veces que voten, ¿no? Que logren la votación y que ellos quieran. ¿Debe? El tribunal, o sea, como que creo que justo es un buen momento para ver eso, porque nunca le habíamos puesto tanta atención a ese tipo de instituciones. Entonces, ¿para qué está el Tribunal Electoral? ¿Para qué está la Suprema Corte? ¿Cuál es exactamente su función, no? Porque si uno sí se puede meter en la vida por salvaguardar el equilibrio político y electoral, pues el otro también tendría que poder, porque son equivalentes en la materia, ¿no? Si está ahí para interpretar textualmente la letra de la ley, pues entonces también se han cometido un montón de irregularidades en lo electoral porque se han metido a criterio suyo, ¿no? A criterios personales. Ahí estaba la interpretación de este proyecto de la ministra Otálora dándole la razón a John Ackerman, aunque la mayoría de los consejeros y consejeras de Morena votaron una cosa. Entonces creo que es un momento interesante y curiosamente como que se liga con otros entes, ¿no? Que aunque no son cabezas de poderes, pues sí son independientes. ¿Para qué está el INAI? ¿Para qué está la CNDH y demás? Porque creo que en el fondo todas las personas estaríamos de acuerdo en que por supuesto que su función es indispensable, pero administrativa y prácticamente han actuado o digamos en todo su potencial y conforme a lo que les corresponde. El otro día en un estudio en Nexos decía, por ejemplo, la Comisión de Derechos Humanos, ¿no? La verdad es que por supuesto que tiene que haber una defensa de los derechos humanos, pero la comisión no ha hecho diferencia nunca. En ninguna década que haya existido una comisión de derechos humanos ayudó a que no se violaran derechos humanos, ¿no? Entonces, pues como que yo digo, a veces se tergiversa la conversación y criticar a la comisión, por supuesto no es que yo diga, no, estoy en contra de los derechos humanos, es sí tenemos que revisar, creo que profundamente, la administración pública. Veo a Dania, si quieres decir algo antes de que, porque ya iba luego a lo de los militares. No, sigue, pero ese es un punto que estoy aquí, voy a anotar. Es que es muy interesante, o sea, como porque totalmente de acuerdo, está súper relacionado. si quieres, dale ya, aquí abramos el... No, sigue con los militares. Termina, Luisa. Bueno, ya, y nada más como que me hace también ruido y sé que es poco popular esta opinión, porque, digo, yo no me puedo ni imaginar un poco ahora que, pues sí que hablamos de desconexión, o sea, dice estas cosas Jessica de Guerrero y no tengo idea de qué está hablando, ¿no? O sea, por supuesto que mi realidad no jamás está atravesada por una circunstancia como esa. De hecho, ayer que salió la encuesta del INEGI de percepción de seguridad, claro, yo decía, si a mí me preguntaran, o como que mi primera respuesta sería, pues no me siento tan segura, pero contra el panorama actual, no, hombre, estoy así de casi que con seguridad privada, ¿no? Entonces, sí, hay demasiados Méxicos, que también de ahí podríamos hablar de los demasiados Méxicos con las campañas, pero ahorita vamos para allá. Y si el presidente cree que mágicamente, digamos, la cadena de mando vertical de la que ya hablamos aquí, del ejército cambió porque él cambió, como que yo no entiendo por qué la lógica no sería igual hacia la Secretaría de Seguridad Ciudadana, porque justo uno de los argumentos que más se usaron en contra de Saldívar, que a mí me pareció que, insisto, en el fondo tenía razón, pero en la forma, pues eso queda la Constitución, ¿no? Decía Saldívar, esta disciplina operativa y administrativa militar evitaría que pase lo que con Genaro García Luna, y lo nombró, ¿no? 3 sexenios perdidos, porque el jefe de la policía hizo cosas horribles. Pero entonces, si vamos a confiarle, digamos, el nuevo cuerpo que queremos que sea impoluto, que ya hay evidencia que no lo es tampoco, porque ninguno en ningún lugar del mundo lo es, a la Marina, a la Secretaría de la Defensa Nacional, ¿por qué no se lo confiaríamos a Rosa Isela? ¿No? O sea, como si automáticamente este sexenio es distinto al ejército, ¿por qué no automáticamente sería distinta la policía? Con, además, el beneficio, ¿cuál es lo contrario de agravante? Como el extra o lo bueno, la bondad de que hay una mujer al frente de la estrategia, ¿no? Y muchas veces hemos hablado cómo nuestras experiencias de mujeres sí atraviesan también nuestras decisiones, ¿no? Entonces, el hecho de que la estrategia, de hecho los nombramientos, porque así lo determinó también ahora
bueno, así debió ser, queden en la secretaría, aunque ya el presidente se metió a decir que él va a instruir, ¿no? Quién quede. ¿Por qué no darle ese beneficio de la duda? Justo si ya intentamos todo lo demás, estos hombres, ¿no? Fuertes, el perfil justo, súper rudo, ¿por qué no apostar? Porque efectivamente la estrategia fuerte de territorio la lleve Rosa Isela Rodríguez, que para eso está. Entonces a mí también eso me hace muchísimo ruido, como si mágicamente ya cambió a quién le vamos a hacer caso. Nunca se ha dicho, pues también la policía tendría que ser otra, porque no es García Luna, es Rosa Isela. Entonces ahí hasta me parece un poco contradictoria también la defensa que hace el presidente. Y pues nada, sí, efectivamente, si cambia ahora en septiembre la composición de la Cámara, que a como veo yo el descontento con los partidos, tampoco cantaría mucha victoria porque creo que es generalizado. Pero bueno, si cambia la composición, también creo que es la vía correcta, porque esta visión, digamos, de contrapesos es como, siento que muy gringa, como que heredamos esta idea de checks and balances de que sí, allá los poderes existen para eh, que ninguno mande. Aquí no, aquí existen porque pues para administrar, ¿no? Uno justo administra, el otro legisla y el otro dirime, digamos, la última palabra. Pero no es que existan para contradecirse entre unos y otros, ¿no? O para evitar que uno concentre el poder porque justo tienen funciones muy distintas. Entonces creo que la administración, digamos, de lo público es otra de las como grandes discusiones que tenemos pendientes. Gracias, querida Luisa. Pues está Dani apuntada, pero nada más agregar esto que tú decías ahorita, Luisa, para la discusión que va ahorita a plantear Dani, esto de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, la ENSU, ¿no? Que incluso el día de ayer también lo tuiteó el vocero de la presidencia, señalando que la población tiene una confianza alta en la Marina, el 87.5%, en el Ejército, 83.4%, y en la Guardia Nacional, el 76% de la población. Eso también como parte del análisis, Dani. Y un elemento adicional que yo te quería preguntar, que podemos también tejerlo, es la respuesta que da el presidente ante esta pregunta de los viajes que ha tenido el secretario Luis Crescencio Sandoval frente a esto que se filtró a través de Guacamaya Leaks, y que él dice, ¿y qué? ¿No? O sea, prácticamente esa es su respuesta. ¿Qué decir sobre esto también, querida Dani? Ay, bueno, son muchas cosas, pero por eso ahora ya tengo aquí todo el tiempo mi acordeón para que, mi guión para que no se me vayan las cosas que creo que son importantes de poner en el análisis. Primero, sí, creo que hoy no vi la conferencia, pero creo que esta ha sido una semana terrible para las respuestas del presidente. O sea, como que ninguna cosa ha contestado algo que uno diga, bueno, y tiene su sentido, ¿eh? O sea, yo he discutido mucho con la gente que dice que lo que ahora dice y que no sé, como si se hubiera vuelto como autoritario ahora. Y dice, no, cuando fue jefe de gobierno de la ciudad, era exactamente igual. También gobernó con decretos, también una serie de cosas y tenía sus conferencias diarias, pero no se pasaban no, por YouTube. Entonces allí había una diferencia porque había un filtro de los medios, ¿no? Y y eso me llama mucho la atención, porque dice, después de 4 años de estar todos los días hablando, pues seguro en unas va a decir barbaridades. Y esta ha sido una semana en la que particularmente ha respondido unas barbaridades como esa de, ¿y eso qué? O sea, en lugar de aclararnos si porque el reportaje, y también eso hay que decirlo, a mí me parece, bueno, Nacho Rodríguez Reina me parece un gran periodista, un estupendo periodista, pero como en todo en este país va cayendo en el juego de la polarización y entonces se permite licencias ese reportaje que yo nunca le había visto a Nacho, o sea, jamás. ¿No? Esto de que o quizás sí o quizá no, quizá usó recursos o quizá no, o sea, ese tipo de cosas que nunca, jamás me hubiera imaginado leer en un reportaje de Nacho Rodríguez Reina que nunca le vi esas licencias, ¿no? Entonces, bueno, el presidente pudo haber respondido ciertas cosas como, pues, saber, ¿no? ¿Dónde están los documentos o dónde está, díganos, con comprobantes de vuelo, que el secretario de Defensa estuvo 15 días fuera? Cosas, no sé, aclararnos, porque necesitamos esa aclaración, ¿no? La respuesta y si es así que, pues ya muestra a alguien que está a la defensiva, que no tiene esa
ni siquiera claridad de la información, que se va con el primer punto, que si es un ataque al ejército, ya sabemos que aquí cualquier cosa que uno le plantee como crítica al ejército siempre va a tomar reticencias, y luego si es una información que tiene estos huecos, pues va a ser más, luego si viene de Mexicanos contra la Corrupción, pues va a ser más. Pero no solo fue esa respuesta, han sido también la del INAI, fue muy, digamos, corta de explicación. Ha sido una semana bastante mala, digo yo, eso hay que decirlo. En términos de lo que estábamos platicando y de lo que yo quería comentar con respecto a lo que decía Luis, es que sí creo que necesitamos una discusión más amplia de lo que es, y me voy a saltar ahorita lo electoral, que también es importante, porque es cómo vamos a tomar la decisión de quiénes quedan y quiénes pueden hacer cambios constitucionales o no, pero me lo voy a brincar hacia los órganos autónomos, porque es muy importante y porque parte de lo mismo que estaba diciendo de la Corte. O sea, los órganos autónomos, y hay que plantearlo a partir después justo de que terminó la Guerra Fría y de todo eso, en el mundo, no solo en México, se establecieron estos mecanismos de la sociedad civil para controlar. O sea, no era suficiente y ya no teníamos confianza en ejecutivo, legislativo, judicial, ¿no? Porque eran los tres poderes que nos enseñaron de niños. Y entonces necesitábamos instancias de sociedad civil. Y entonces por eso comisión, todas estas vienen de Salinas de Gortari hasta Fox, ¿no? Comisión de Derechos Humanos, el organismo electoral, o sea, es toda una narrativa que se va construyendo en el mundo. Es decir, la sociedad civil tiene que participar. Y en principio uno dice, bueno, está bien. El problema es que al final se fueron creando elefantes blancos, burocráticos y muy costosos y alejados de la sociedad, porque al final son sus dirigentes, sus comisionados, los eligen los partidos y al final termina siendo otro órgano muy caro que en la vida cotidiana de la gente tiene poco impacto. Y en el caso del INAI, bueno, en el INE, pues todos votamos o votamos el 70% de la población, tiene un poco más de participación, sobre todo el día de las elecciones, pero fuera de eso no es que uno vea al INE cerca de tu vida, ¿no? O sea, más que porque necesitas la credencial para, como documento público, porque no hay un documento de identidad universal como en otros países. Pero en el caso del INAI, por ejemplo, es que dices, bueno, ¿a quién le funcionan? O sea, ¿a quién le funciona ese órgano colegiado? Y claramente, pues es, primero, tenemos que descartar al 83% de la población que no llega a la universidad. Y se vuelve haciendo una cosa de una élite que sí lo utiliza para cosas. O sea, ha habido investigaciones importantes de la academia, nadie va a decir que no. Pero al final termina siendo una cosa muy poco conocida y muy poco apropiada de la sociedad, porque se fue haciendo cada vez más complicado. Yo recuerdo mucho con esta discusión del INAI, he recordado mucho de los primeros consejeros en una reunión que tuvimos de capacitación a periodistas, en la que nos decía que, pues, que ellos creían que la ley de transparencia había pasado con Fox porque no la había leído, y entonces la pasó, y pues ya después de eso, pues se vieron que era contraria a los intereses del gobierno, y la fueron sofisticando las formas de acceso a la información al grave, que tenemos que capacitarnos, periodistas o quienes estemos interesados, tus alumnos, Violeta, tenemos que ver cómo hacer preguntas, o sea, tenemos que ir, no cualquier, mi mamá no puede hacer una solicitud y que le contesten algo coherente, porque tenemos que irlo aprendiendo y cada vez más complejo. Cuando hicimos una investigación sobre el gas metano en Poza Rica, hicimos 400 solicitudes de información, pero tuvimos que acudir con la gente de SEMDA, con la gente de BOL, para que ellos hicieran las preguntas, porque ninguno de los periodistas que cubrimos temas ambientales en pie de página tenía capacidad de hacer las preguntas correctas, ¿no? Entonces necesitábamos especialistas. Entonces se fueron haciendo estos, como para cada vez más poquita gente, no es una herramienta que toda la sociedad pueda utilizar, o en la ley aparentemente sí, pero en la realidad eso no ocurre, y son órganos que terminan siendo altamente costosos, todos, la Comisión de Derechos Humanos también.
Ahora, si hay una diferencia de todos los órganos autónomos, y eso me lo decía hace poco Nacheli Ramírez, que es la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, que además es una comisión que funciona bastante bien, me decía es que los órganos como los que son como de competencia económicos, con esos pues ni modo, o sea, sí, igual ni funciona. Pero los de derechos humanos, pues es la herramienta que tenemos, o sea, hay que perfeccionarla, pero es la que tenemos. Entonces, lo que yo creo, y que sí implica una amplia discusión en la sociedad de para qué sirven estos organismos autónomos, para qué sirven estos poderes que tenemos ejecutivo, legislativo, judicial, la corte, cuáles son sus funciones y qué queremos construir como sociedad. Porque, claro, el gobierno lo que quiere el presidente es esos recursos que cuestan mucho, los del INE, los del INAI, los de las comisiones, y que además, a diferencia de nivel federal, donde sí hay autonomía, o por lo menos diferencias políticas, en los estados no es así. Los SOPLE, las comisiones de derechos humanos, los institutos de transparencia siguen siendo propiedad de los gobernadores porque los eligen los partidos. Entonces, estos órganos que tienen, o sea, no hay que tenerle miedo a que se cambien y a que se cambie lo que no ha funcionado. Así como tuvimos este empuje para decir se tienen que crear estos órganos que, ahora, los de derechos humanos yo creo que se tienen que mantener y revisar qué no funciona, pero mantenerlos porque al final de cuentas, bien o mal, es la única herramienta que tenemos para defender o para garantizar los derechos que tenemos civiles, políticos, o sea, todos los derechos que tenemos, ¿no? Entonces, todos estos órganos autónomos que se crearon para defender derechos, yo creo que se tienen que mantener, pero no hay que tener miedo a la revisión y no hay que tener miedo a decir, pues a lo mejor hay que adelgazarlos o a lo mejor hay que buscar que todos sean por elección popular o no sé, de otra forma, que no sean estos elefantes blancos enormemente caros para la sociedad, porque esos recursos pues también se necesitan para otras áreas y porque además están estando muy alejados de las prácticas cotidianas de la mayoría de la población. Pues sí, ahorita que te escuchaba Daniela y Jessica, ahorita que escucho a Daniela, me recordaba también de este planteamiento que hizo la señora Guadalupe Tadei cuando asume precisamente la presidencia del Instituto Nacional Electoral, donde dice, bueno, pues estoy revisando el presupuesto que tenemos asignado y considero que habría la posibilidad de poder hacer ajustes porque hay gastos que considero que pueden ser innecesarios, o este otro señalamiento que ha hecho el presidente López Obrador a propósito de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de un fideicomiso de más de 20,000 millones de pesos y que además pues hay una poquísima transparencia sobre el uso de esos recursos y que cuando hay un planteamiento de esa naturaleza, entonces una instancia como la Suprema Corte de Justicia lo toma personal y es un agravio y es un ataque del presidente y por el otro lado, pues luego el presidente pues responde, como hace rato señalaba Violeta, cuando dicen, bueno, pues sí, se fue de viaje la familia del secretario de la Defensa Nacional, pues sí qué, este, pues entonces uno alcanza a ver que de un lado y del otro, pues hay cosas que van y hay cosas que no van. Desde tu punto de vista, ¿qué es lo que sí va y qué es lo que no va? Bueno, ahí yo estoy totalmente de acuerdo con Dani de que se tiene que hacer una revisión de qué está pasando, ¿no? Con ese tipo de institutos autónomos, comisiones, una serie de cosas que no sabemos, pues, a dónde se va el dinero que les damos. Eso yo lo suscribo absolutamente y también suscribo la idea de que no tienen que desaparecer, porque en realidad cualquier tipo de poder, sea la Suprema Corte, sea el INE, sea el gobierno federal, a nadie le gusta que le revisen las cuentas. Y tan el gobierno federal es lo mismo, que hay que recordar que en octubre de 2021, para que no cuestionaran absolutamente nada del gasto de los proyectos prioritarios del presidente Andrés Manuel López Obrador, decidió establecer todos esos proyectos como seguridad nacional. ¿Y eso qué implica? Que no tienen que cruzar, que no tienen que transitar por todos los procesos que cualquier proyecto debe tener en México, digamos, desde
este impacto ambiental, ¿se acuerdan lo del Tren Maya? Hasta otra serie de estudios que se tendrían que hacer, digamos que el gobierno federal lo que determinó para que no lo siguieran cuestionando por cuestiones de juicios, en fin, una serie de cosas que esos temas, esos proyectos iban a ser de seguridad nacional con todo lo que eso implica, ¿no? La verdad es que no hay un solo poder público que le guste que le revisen las cuentas y yo por eso creo que ahora que veía las alternativas que presentó el presidente López Obrador, porque prácticamente lo que dice del INAI es que no sirve para nada, ¿no? Ese es el primer argumento que da el presidente sobre el INAI. Y después dice que deberían de cambiarlo, por ejemplo, a la Auditoría Superior de la Federación o la Fiscalía Anticorrupción. Nada más que hay dos datos. En el caso de la Auditoría Superior de la Federación, ellos hacen efectivamente análisis de presupuesto, pero lo que digan, pues son simplemente informes que después tienen que ser analizados. En realidad no hay un solo poder dentro de la Auditoría de la Federación que exija al ente cuestionado o revisado, la oficina que sea, que tiene que hacer un informe más detallado en las condiciones que sea. Es nada más, digamos, algo informativo, que eso también se puede analizar qué ha pasado con la Auditoría Superior de la Federación y sobre todo después de lo que pasó con la indemnización del aeropuerto, ¿se acuerdan esta polémica que hubo? Ahora, la Fiscalía Anticorrupción, la idea de hacer este instituto autónomo, el Instituto de la Transparencia, era precisamente para que el gobierno no tuviera injerencia sobre las decisiones que tomara. Si le dejas a la Fiscalía Anticorrupción, que sea la que revise qué es lo que puede entregar el gobierno o no, pues evidentemente la última decisión la tiene el gobierno federal. Entonces, llegamos, la verdad es que lo que deja ver ahí es que no quieren ser cuestionados, no quieren ser, no quieren, digamos que exista la manera al menos, yo estoy totalmente de acuerdo con Dani que utilizar el sistema del INAI para solicitar cualquier cosa es complicadísimo, absolutamente, pero por lo menos existe la posibilidad, ¿no? Y que eso ha permitido que tengamos contratos, a lo mejor sí, después de una especialización completa de cómo utilizar el INAI, pero que podamos saber de algunos contratos que hubiera sido imposible que supiéramos, ¿no? Bajo ninguna otra manera. Entonces, por ese lado, yo creo que también debería, la discusión sí, por supuesto, que se revisen qué es lo que está pasando con los sueldos, qué impacto tiene. En el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, bueno, yo recuerdo estos informes de cuántos migrantes, ¿se acuerdan estos informes de migrantes secuestrados en México que tuvieron muchísimo impacto precisamente porque daban información que nadie podía tener acceso a ello? Pero en este sexenio la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha estado totalmente opacada, no hemos visto en realidad nada, digamos, que haya hecho, digamos, que haya cambiado la situación de los derechos humanos en este país, ¿no? Entonces sí, por supuesto que se tiene que hacer una revisión, pero yo creo que siempre teniendo muy claro que el poder, el poder público específicamente, de la oficina que sea, del poder que sea, lo que va a buscar es que no lo revisen, ¿no? Y que va a tener hasta mecanismos para no hacerlo, ¿no? Insisto, en el caso del gobierno federal, esto de la seguridad nacional, que todo sea seguridad nacional, nos deja ver eso, ¿no? Pero ahí coincido con Dani en eso de las revisiones. Muchas gracias, querida Jessie. Querida Luisa, ¿qué opinas sobre este otro tema que de repente ya dimos el salto al tema, ¿verdad? Al tema de los organismos autónomos, que lo habíamos puesto ahí como cuestionamiento. Y bueno, en particular, incluso entre todas estas declaraciones que hemos escuchado esta semana del presidente de la República, también esta semana ha señalado que el INAI no sirve para nada, que es un cero a la izquierda, y por supuesto que hay respuestas por parte también del INAI. Bueno, ¿qué decir sobre esto, querida Luisa? Gracias. Sí, pues, o sea, me suma lo que decían de que ninguno sirve ninguno no sirve ni ninguno sirve idealmente, ¿no? O sea, es como lo que decíamos hasta de la policía nos quejamos, pero creo que casi todas las personas nos han ayudado en algún momento, ¿no? Las locales. Es decir, claro, o sea, no todo es blanco o gris. Ahí quisiera regresar un poquito a lo que decían de la revisión administrativa por lo que dijo Guadalupe Tadei, porque justo me parece que tuvimos una oportunidad importante de discusión y por la política que se atravesó, se perdió una oportunidad. Por ejemplo, la reforma constitucional que se planteó en materia electoral hacía que los consejeros y consejeras se eligieran por voto popular a propuesta de los tres poderes, ¿no? O sea, de estos ministros que claramente no coinciden con la administración del presidente López Obrador, de un Congreso a quien elegimos las ciudadanas y ciudadanos,
del Ejecutivo y entonces que lo votáramos. Se rechazó esa propuesta de reforma constitucional, que yo insisto en que tenía muchas cosas que revisar, pero bueno, y entonces se quedó el modus de siempre y al final la oposición que tiró esta reforma constitucional se quejó de que, como era obvio, porque Morena tiene mayoría, había más perfiles afines a Morena para el INE, ¿no? Es decir, como que ni se picha, ni se cacha, ni se deja batear, no avanzamos hacia ningún lado y a mí eso me da un poco de frustración. Y justo quiero conectar estos dos puntos diciendo, hay que tener mucho cuidado en cómo nos distraen, porque lo que la oposición no quería era la reforma por lo que le reformaban los partidos políticos, no por lo que le hacía el INE, la verdad. O sea, agarraron al INE de bandera como la democracia y defendiendo la democracia para que no tocaran a los partidos, porque el INE de cualquier forma se tocó. Ahí están todos los cambios administrativos, pues, ¿no? Ahí está el recorte. Lo que no se tocó fue a los partidos políticos. Entonces, curiosamente, nos distrajeron diciendo, esta defensa que estamos haciendo es por el INE y por la democracia, y en realidad era por ellos mismos, ¿no? Que además ahora hasta les da pena flores, ahora son marea rosa, todos ya llegaremos a eso, no, bueno, no sé si hoy, pero algún día. Entonces, creo que a veces nos distraemos. Y hablando justo de estos organismos autónomos y justo lo del INAI o, por ejemplo, del INE, perdón, ya saben que ya viene aquí a sus 5 minutos de fama, por ejemplo, el INE, ¿no? El INE también es como, es que hay elecciones perfectamente democráticas gracias a nosotros, sin duda. O sea, yo sí creo que ha habido alternancia, sí creo que hay cada vez elecciones mejor organizadas, creo que hay un montón de acciones afirmativas de personas privadas de la libertad, de mujeres, de grupos oprimidos, o sea, sí, es verdad, por supuesto, pero la democracia no solo son las elecciones libres, ¿no? Entonces, un órgano que genere democracia tendría que ser uno que genere participación ciudadana, ¿no? Por ejemplo, hemos hablado aquí muchas veces de cuando Noruega gana en estos índices de The Economist, ¿por qué gana? Pues como por 5 factores distintos que tienen que ver con el empoderamiento ciudadano. El INE hace uno, y entonces como hace uno dice, ya, yo estoy increíble, no me toquen. Pues no, ¿no? O sea, como que efectivamente, qué bueno que tengamos estos pequeños avances, pero no podemos conformarnos con que eso sea ya suficiente, ¿no? Y pues nada más como que quería decir de la Comisión de Derechos Humanos, honestamente ha habido, y es muy interesante, ¿no? Perfiles que de hecho fungieron como, por ejemplo, fiscal especial del caso Colosio, que taparon por completo un asunto de Estado, y que fueron titulares de la Comisión de Derechos Humanos, abogados de la UNAM, y ahora tenemos un perfil que está abriendo casi el caso Colosio, justo porque es la primera Comisión de Derechos Humanos que fue a preguntarle a Mario Aburto como, oye, ¿te pegaron para que dijeras lo que dijiste, no? Y resultó que sí. Y eso destapa toda una versión distinta de lo que se nos dijo que fue una administración y la política. O sea, como que creo que más bien el tema es que justo estamos sujetas y sujetos a las visiones individuales de estos organismos porque tienen mucho que revisarse. Y así va a seguir siendo, ¿no? A veces vamos a coincidir más, a veces menos, a veces van a flojear más, a veces menos. Yo creo que todas las administraciones, como decías ahora, Jess, han evitado las auditorías y todos los presidentes de comisiones de derechos humanos pues se han sujetado un poco, o perdón, ombudsmans o ombudspersons, dicen ahora, se han sujetado obviamente a no chocar demasiado con la administración actual, ¿no? Entonces también eso es parte justo de esta revisión administrativa que creo que valdría la pena hacer. El tema es que cuando se empieza a plantear el tema como reforma es como quieren eliminar la democracia y la justicia y los derechos humanos y la transparencia en el país. Y pues no, el fondo nadie lo quiere eliminar, o bueno, sí, pues entonces sí ahí levantemos todos la voz, ¿no? Pero mientras sea un tema de configuración administrativa, creo que efectivamente no deberíamos tenerle miedo. Y ya vimos las oportunidades que se nos fueron porque nos ganó el ruido político, porque nos ganó la marcha rosa en defensa del INE. Todo lo que se quería cambiar del INE por lo que protestaron, se cambió. Solo no se tocó a los partidos políticos porque son muy inteligentes con la comunicación de un lado, ¿no? Bueno, más inteligentes de un lado que de otro. Entonces, ahí creo que también el periodismo tiene una chamba extra que hacer para poner la discusión o por lo menos plantearla, ¿no? Y que nos ayude como ciudadanía, como que a veces no ayudamos, metemos más ruido, ¿no? Ya, pues mi querida Luisa Cantú, Daniela Pastrana, Jessica Cermeño, siempre una fiesta esta mesa, realmente. Gracias, gracias, queridas. Oigan, pero yo solo quiero decir una cosita chiquitita de eso, Ujú. porque de verdad creo que es un tema bien importante y ahorita mientras hablaban Jessica y Luisa lo pensaba con las fiscalías, porque es que esta idea de que la sociedad civil apolítica o lo que sea es como la panacea nos llevó también a las fiscalías. Siempre se pone el foco en Gertz Manero y eso, pero todas las fiscalías, esta de las fiscalías autónomas, las fiscalías
y puestas por la sociedad civil no han estado tampoco dando resultados. Y eso está ligado otra vez con el tema de impunidad, con el tema de violencia, con el tema de los crímenes a nivel local. Y sí tenemos que revisar. O sea, sí tenemos que revisar porque de pronto se planteó como esa la gran opción, como si la sociedad civil está fuera a política, y no lo es. Y entonces nada más quiero dejarlo ahí así como para que en 8 días, cuando hablemos del tema que ya no hablamos hoy, que eran las elecciones, también lo consideremos, ¿no? Y Oye, ya. yo también quiero decir que están diciendo ahí en el chat que hay más pelea, que aquí siempre estamos de acuerdo y que hay más pelea con Almazán y con Temoris. Chicas, hay que hacer algo, porque ¿cómo puede Oh, ser que me nos las... gane la oh, mesa de ayer? Porque ellos siempre quieren pelear y nosotras siempre queremos Es entender puro la show. No, nosotros diferencia. queremos un país unido que trabaje en una dirección Que bien. construya, Exacto, exactamente. exacto. No nada más que esté peleando así a ver quién gana y quién es más poderoso y más listo. Gracias, Dani. Oigan, déjenme nada más cerrar con un planteamiento que hace alguien de la audiencia y que de pronto se me antoja como un tema que pudiéramos llevar para la siguiente semana, que dice JMGM, no valoran al presidente que tenemos, la oposición es un peligro para México y los corruptos periodistas. Y más allá de filias y fobias con respecto del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues me parece interesante el planteamiento, qué tanto se está valorando lo que está haciendo o no el presidente Andrés Manuel López Obrador. Así que a lo mejor lo dejo también ahí como un punto que pudiéramos también dialogar la próxima semana. Por lo pronto, les mandamos un fuerte abrazo. Oye, pero sí se valora hasta en la encuesta de Reforma, revise, bueno, yo sé que van a decir Reforma, pero es el único que valora el presidente López Obrador con la aprobación, ¿no? Todos los demás están muy por debajo del presidente López Obrador, la gente sí lo valora, nada más, pero ya no digo nada. Buen día. La próxima semana lo hablamos y también los candidatos y la oposición está de 20 candidatos. Ay, sí, ese. Oigan, y también hay otro tema bastante interesante, esta iniciativa que envió el presidente, ¿no? De la fusión de los 18 órganos desconcentrados. También ese es otro tema que me parece a mí importantísimo que podamos discutir. Ya está en Cámara de Diputados esa iniciativa. De hecho, Ojalá. juntamos. Y las campañas creo que también la del Estado de México va a ser particularmente interesante. Pero bueno, ahí ya la dejamos porque si no. Bueno, Hay muchos Ya lo temas. hice a mesa de 2 horas. Oigan, y tampoco sí. fui a la marcha porque me estaban diciendo que si fue a la marcha de línea, no fui a la marcha de línea, nada más quería yo que buen día a todos. Ay, qué Pero triste. nosotros sí, Jessy, nosotros sí fuimos porque fuimos a hacer la cobertura, así es que A las 2 fuimos. las dos, sí. Bueno, Perfecto. hasta la victoria siempre, compañeras. Abrazo, Ya. lindo Bye. día. Bye. Boigoncito.